Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Goitia, soy gerente de consultoría y a nombre de Intrade Smart Law Firm les agradecemos su participación en este webinar y les damos la más cordial bienvenida. Bueno, el día de hoy vamos a platicarles sobre el esquema de certificación de empresas en su modalidad Viva IEPS y para efectos del cumplimiento de las obligaciones que emanan de esta certificación. Sin duda alguna, este webinar es relevante para todas las empresas que cuentan actualmente con este registro o quienes se encuentran en proceso de obtenerlo y también para los que tienen en mente solicitar su autorización. Adicional a todo esto, también es importante comentarles que derivado de las diversas inspecciones, como a algunos contribuyentes ya les ha tocado, las diversas inspecciones de cumplimiento que está realizando el SAT a través de AGACE, que es la Administración de Auditoría de Comercio Exterior, quien administra y monitorea el cumplimiento de estas obligaciones, ha efectuado una cantidad de visitas a los diferentes contribuyentes para verificar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de esta autorización. Por ello es que resulta imprescindible conocer a detalle cuáles son estas obligaciones y cómo dar cumplimiento a las mismas. Para muestra de ello, tenemos un listado, como pueden observar aquí, desde que inició el registro de esquema de certificación de empresas, por ahí de 2014, a la fecha, se han venido registrando y han venido autorizándose estas diversas certificaciones. Sin embargo, en el último semestre de 2023, ha habido una disminución a la fecha de estas autorizaciones. Esto con motivo de lo que les comentaba, las diversas inspecciones que ha venido realizando la autoridad para verificar el cumplimiento. Al día de hoy se tienen registradas 3.378 empresas que cuentan con esta certificación. Es así como reiteramos que es importante conocer el cumplimiento de cada una de estas obligaciones para evitar la futura cancelación de sus registros y también de alguna manera permitir a las empresas que están en proceso de obtención de este registro conocer a detalle cuál va a ser el cumplimiento que van a estar realizando. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? En primer lugar, sería administrar de manera correcta su registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad IVA-IEPS, cumplir correctamente con las obligaciones inherentes a dicho registro, implementar mejores prácticas para su control y operación, y eventualmente cumpliéndose cada uno de estos tres objetivos, vamos a evitar la cancelación de la certificación. Ahora bien, me gustaría dar un breve contexto de lo que es el registro en el esquema de certificación de empresas. Como bien saben, a raíz de la reforma reforma hacendaria que se dio en 2013 y que entró en vigor en 2014, la ley del impuesto al valor agregado contemplaba que todas aquellas importaciones hechas al amparo de los regímenes aduaneros como el del IMEX, depósito fiscal y recinto fiscalizado estratégico, así como recinto fiscalizado, se encontraban exentas de pagar este impuesto. Sin embargo, a raíz de esta modificación a la reforma hacendaria, se implementa un cambio en el artículo 25 de la ley del IVA y se adiciona el artículo 15 de la ley del IEPS, a través de los cuales se implementa que ahora estas importaciones temporales van a estar sujetas al pago de dicho impuesto. Esto con el argumento del SAT para combatir de cierta forma y mitigar la defraudación fiscal que muchas empresas no estaban dando cumplimiento a lo derivado de su programa IMEX o cualquier otro régimen que tuvieran autorizado. Por lo tanto, crea un esquema de certificación a través del cual las empresas van a obtener un crédito para así disminuir el impacto que tendría el pago de estos impuestos al momento de realizar sus importaciones temporales. Este esquema entra en vigor a partir del 1 de enero de 2015, derivado de que
les dio un año a las empresas para que obtuvieran esta autorización y poder así beneficiarse de este registro. Actualmente la modalidad IVA y EPS cuenta con 3 rubros, A, AA y AAA, los cuales actualmente únicamente conservan 5 beneficios de los que inicialmente se les otorgaron, derivado de que hubo una reforma a las reglas generales de comercio exterior, y eventualmente pues únicamente permanecieron 5 y el resto de los beneficios se trasladaron a las empresas OEM. Asimismo, recordar que actualmente la certificación, cualquiera de estos 3 rubros, si anteriormente era 1, 2 y 3 años respectivamente, actualmente solamente se maneja un año de vigencia para cada una de estas. Como les comentaba, actualmente hay 3.378 empresas que cuentan con el esquema de certificación de empresas en su modalidad IVA y EPS, de las cuales su mayoría se concentran en el rubro A y continuando con el rubro AAA con 1.204. Finalmente, el rubro AA hay únicamente 352 empresas registradas actualmente. Esto es al 1 de mayo de 2024. Ahora bien, bajo este contexto, ahora sí me gustaría comentarles cuáles son las obligaciones que emanan de este registro. El fundamento legal lo podemos encontrar en las reglas generales de comercio exterior 711, 712, 713 y 721. Recordemos que cada una de estas reglas van desde lo general a lo particular, derivado o en función del rubro que les fue otorgado a cada una de las empresas. Y también no dejo de lado, hay que darle importancia a la regla 722, porque esta nos indica en su momento cuáles serían aquellas causales en las que podrían ser objeto de cancelación de su registro. Por lo tanto, están ligadas tanto a las obligaciones mencionadas en las citadas reglas como las que se adicionan en esta misma 722. Muy bien. El primer requisito es cumplir permanentemente con los requisitos señalados en el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad y rubro otorgado. Esto es, todos los requisitos y todos los requerimientos que se hicieron al momento de solicitar su autorización deben de cumplirse permanentemente. A continuación les voy a detallar cuáles son cada uno de estos. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras. ¿Qué significa esto o cómo podemos dar cumplimiento a esta obligación? Teniendo básicamente la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo. Esto es ya sea a través de nuestra área fiscal o bien nosotros, recuerden que uno de los requisitos de la certificación era dar autorización al SAT para que dicha opinión fuera pública. Entonces, de alguna manera también nosotros ya podemos consultar esta opinión positiva a través del portal del SAT y si no es posible, entonces solicitárselo a nuestra área fiscal. ¿Cuál es la sugerencia? Ir monitoreando que esta opinión esté positiva de manera mensual para evitar caer en alguno de estos supuestos. Asimismo, recordar que esta opinión positiva es indispensable para cualquier trámite, ya sea fiscal o en materia aduanera que les lleguen a requerir. Otra obligación, contar con al menos 10, en este caso de las empresas que cuentan con la modalidad IVA y EPS rubro A, 1,000 para las AA o 2,500 para el caso de las AAA, empleados registrados en el IMSS y que se estén realizando el pago de las cuotas obrero patronales, así como las declaraciones de ICR y el entero de las mismas. Recordar que este también es uno de los requisitos que tuvo la compañía en su momento que cumplir cuando solicitó el registro, ¿vale? De igual manera, es importante acercarse con el área correspondiente dentro de sus departamentos para verificar que estos números de empleados no disminuyan y se estén manteniendo o en todo caso sean superiores a lo que se declaró en un inicio. Y que se esté realizando el pago de las cuotas obrero patronales, lo cual lo pueden comprobar a través de los acuses que se realizan, los comprobantes de pago de los UAS
y las declaraciones como tal del ISR y el comprobante de pago respectivo. Una obligación más, no encontrarse en el listado del SAT de conformidad con los artículos 69 y 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dicen estos artículos? Bueno, el 69 del Código Fiscal nos indica todos los supuestos bajo los cuales los contribuyentes van a estar publicados en la famosa lista negra del SAT por contar con créditos fiscales exigibles, no pagados o garantizados, o bien porque su domicilio no se encuentra como localizado. Y el 69b, cuarto párrafo, es el listado de aquellos contribuyentes que se encuentran en el supuesto de emisión de comprobantes fiscales falsos. Por lo tanto, es importante ir consultando estos listados que se publican a través del portal del SAT para ver si nuestra empresa o el contribuyente no está en dicho listado. Estos listados es importante comentarles que se publican de forma trimestral. Entonces, la sugerencia sería verificar estos listados cada 3 meses para ver que nuestra contribuyente no se encuentra publicada. Y en todo caso que lo esté, pues realizar las gestiones necesarias para poder subsanar su situación fiscal. Sellos digitales vigentes. Los sellos digitales vigentes, igual como lo menciona aquí el 17H bis del Código Fiscal de la Federación, nos va a establecer aquellas causas por las cuales el propio SAT puede restringir temporalmente el uso de los certificados. Por ello, la sugerencia es tener presente este artículo para garantizar de cualquier forma que nuestros sellos digitales se encuentren vigentes y no cancelados. Tener registrados ante el SAT todos los domicilios en los que realicen actividades vinculadas con su programa o los utilizan para el desarrollo de sus actividades económicas y de comercio exterior. Como bien ustedes saben, este tema es una obligación que tienen como tal los contribuyentes de realizar cada que abren un nuevo domicilio o una nueva sucursal a través del portal del SAT y obtienen el acceso respectivo. Pero la obligación para aquellas que cuentan con la certificación no se queda ahí. Su obligación también es notificar a GASE que se dio la apertura de estos domicilios o de estas instalaciones nuevas al amparo de su certificación, puesto que si ahí van a resguardar mercancía de comercio exterior, es importante notificar a la autoridad de ello. ¿Cómo lo notifican? Esto debe darse o hacerse dentro de los primeros 5 días en que se efectúe este cambio, ya sea de domicilio fiscal o domicilios donde se realiza el proceso productivo, así como el acta de nuevas instalaciones. Este aviso se presenta a través de BUSEM o la ventanilla digital y obteniendo el acuse respectivo, con esto ya se da cumplimiento a esta obligación. Es importante también comentarles que esta es una causal directa de cancelación en caso de que la autoridad detecte que tienen de alta establecimientos o domicilios ante el SAT, pero a GASE no se le ha notificado que también se dio la apertura de estos nuevos domicilios, ¿de acuerdo? Permitir en todo momento el acceso al personal de la GASE para llevar a cabo inspecciones de supervisión sobre el cumplimiento de los parámetros de la autorización. Como les comentaba desde un inicio, una de las obligaciones derivadas de este registro y lo que ha venido realizando el SAT son este tipo de inspecciones de supervisión de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los registros. ¿Y qué es lo que la autoridad revisa en estas inspecciones? Hace recorrido a través de las instalaciones interiores de la planta y solicita diversa documentación que en su momento ya se les entregó cuando se dio o se solicitó el registro, y las otras conforme va transcurriendo el tiempo para comprobar que el contribuyente sigue cumpliendo con sus obligaciones. Hay uno de los puntos principales en los que hay que poner especial atención para dar cumplimiento cuando esto llegue a suceder y reciban la visita por parte de AGAS en sus instalaciones, son el tema de la infraestructura. Siendo uno de los requisitos iniciales, ellos se percatan si al día de hoy el contribuyente sigue acreditando que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo ya sea el proceso productivo o el proceso de los servicios que ofrece, bajo el régimen aduanero que se le fue otorgado. Entonces,
Si este requisito no se cumple al momento de que lleve a cabo la visita, puede ser una causal de cancelación de su registro. Asimismo, la autoridad podría verificar que la mercancía que tiene registrada en sus bases esté localizada en el domicilio donde lleva a cabo la visita. Si no es así, también es un motivo para cancelarle el registro. Y finalmente, también puede cancelarse el registro si al momento de la visita el propio contribuyente no acredita la legal estancia de mercancías de comercio exterior por más de 100,000 pesos y en su caso no se vaya a cubrir el crédito fiscal determinado y notificado por el SAT. Cualquiera de estos tres puede suceder durante el recorrido que realiza el propio SAT o la propia GASE en las visitas de inspección. Por ello es importante contemplarlas antes de que suceda y, bueno, también tener presente que puede en cualquier momento suceder una de estas visitas. Siguiente obligación, que sus proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional no se encuentren en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos del 69B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. De igual forma, al inicio se dio el listado de aquellos proveedores nacionales con los cuales ustedes realizan operaciones de comercio exterior. En medida, también están ligados a lo que son las operaciones virtuales. Por lo tanto, necesitamos verificar y mantener un monitoreo constante si estos proveedores nacionales se encuentran con su opinión de cumplimiento positiva, como lo hemos estado haciendo con el propio contribuyente o la razón social. La sugerencia en este caso es de igual forma verificar o solicitarles a sus proveedores nacionales que les proporcionen la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positiva. Así también, como les comentaba, pueden hacerlo, ya sea ustedes mismos consultando a través del portal con el RFC y la denominación social de esta empresa o solicitándola directamente al proveedor. Cualquiera de estos dos funciona y con esto podemos mitigar y dar cumplimiento a la obligación. Seguir contando con el legal uso o goce del inmueble o inmuebles donde se lleve a cabo los procesos productivos o la prestación de servicio según sea el caso. Al inicio, cuando ustedes solicitaron el registro, o bien para los que están en el proceso de aplicación, se tiene que demostrar que cuentan con el legal uso y goce del inmueble donde se van a llevar a cabo los procesos productivos o la prestación de los servicios. En este caso, si no se cuenta con un título de propiedad, en donde se acredita el gozo del inmueble, en todo caso existiría lo que es un contrato de arrendamiento, un contrato de subarrendamiento o un contrato de comodato. Cualquiera de estos tres casos se estima, y en este caso la autoridad solicita que tengan una vigencia mínima de 1 año, al momento ya sea de aplicar la solicitud o mayor a lo que es 1 año. Por lo tanto, es necesario vigilar y verificar que el documento que en su momento se proporcionó a la autoridad para acreditar este requisito, el contrato siga vigente. En todo caso de que no siga vigente, lo que hay que hacer es notificar a GASE para proporcionar el nuevo documento en donde se mencione la nueva vigencia. ¿De acuerdo? Aquí como tal no establece un tiempo determinado, un plazo para poder cumplir con el requisito, pero sí la recomendación es hacerlo en cuanto la vigencia finaliza del anterior documento y en cuanto se tenga el nuevo contrato de arrendamiento o subarrendamiento para poder cumplir con esta obligación. Es imprescindible porque les van a requerir ese documento para anexarlo al aviso en cuestión. Otro de los requisitos que si bien es obligación y es uno de los requisitos cuando se solicitó el registro y también es una de las obligaciones que la autoridad va a constatar cuando lleva a cabo las visitas de inspección, es el tema del control de inventarios o mejor conocido como el anexo 24. ¿Qué es lo que hace la autoridad cuando lleva a cabo las visitas de inspección? En este caso va a sentarse con la persona encargada de llevar el control de inventarios, IMEX,
y va a solicitarle una serie de capturas de este sistema. Las capturas en pantalla del sistema van a incluir catálogo de datos generales, el catálogo de materiales, el catálogo de producto terminado, el módulo de entradas, el módulo de salidas, el módulo de materiales utilizados, el módulo de activos fijos, el reporte de entradas, reporte de salidas, saldos de mercancía y materiales utilizados, así como rectificaciones. Todos estos en función de lo que dicta el anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Por lo tanto, es importante que tengan su sistema de control de inventarios actualizado cuando llegue a suceder esto y en todo caso realicen auditorías de ese sistema de control de inventarios para verificar que se esté al día con el mismo. Asimismo, por ello les recalco la importancia de contarlo al día. ¿Por qué? Porque la autoridad lo que va a requerir, ellos deciden en ese momento de la visita qué periodo quieren respecto a cada uno de estos reportes que se mencionan en esta lámina. Ellos van a indicarle qué periodo, desde qué periodo requieren la información para ver y verificar si se está dando cumplimiento al día de hoy con la captura en el sistema de control de inventarios y registro de todas sus operaciones de comercio exterior que están sujetas al régimen bajo el cual se les fue autorizar. De igual manera, el no cumplimiento de esta obligación, desde el momento en que la autoridad solicita esta información, podría ser una causal de cancelación de su registro. Por ello es importante que si llegaran a tener esta visita, se les dé toda esta información. Llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente a través del portal del SAT. Hemos tenido casos en donde el propio SAT ha requerido, la propia GACE ha requerido al contribuyente para que solvente alguna inconsistencia que ha detectado a través de las bases que ellos tienen, mediante la cual verifican si se está dando cumplimiento o no a esta obligación. Y todo ha sucedido, ¿por qué? Porque muchas veces, si el propio contribuyente sí está dando cumplimiento a llevar la contabilidad de medios electrónicos, obtiene un acuse de recepción al momento de que sube esta contabilidad. Pero muchas veces hasta ahí se queda la forma de verificar si se subió o no la contabilidad, pero también deberían de recibir lo que es un acuse de aceptación al momento de ingresar esta contabilidad. No se queden solamente con el acuse de recibo, sino también el acuse de aceptación con el estatus de aceptado. Por ello es que posiblemente le lleguen a quien no tiene la acuse de aceptación, le lleguen requerimientos por parte de AGACE para subsanar estas irregularidades. Muchas veces la compañía se da cuenta de ello muchísimos meses después de que ya se presentó la contabilidad que corresponde y tiene que presentar nuevamente la contabilidad de dicho periodo, ¿vale? Entonces, ¿hay forma de subsanarlo? Sí, pero la autoridad indiscutiblemente sí está llevando un monitoreo de esta obligación y por lo tanto podría requerirles si no se está cumpliendo con ello. Socios, accionistas, según corresponda, representante legal con facultad para actos de dominio e integrantes de la administración se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al igual que el propio contribuyente, la razón social. Todos ellos deben de contar con opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales y por lo tanto la sugerencia en este caso es monitorearla mensualmente, que se tenga en sentido positivo y con ello cumplen de manera satisfactoria el requisito. Recordar, y para efectos del registro, que en el caso de representantes legales que se declararon para la certificación, es únicamente con poder para actos de dominio. No van a ser de todos los representantes legales que quizá en algún momento tuvieran poder para actos de administración, sino específicamente para actos de dominio. Realizar el pago de derechos vigente a la fecha de presentación de la solicitud de renovación de conformidad con el artículo 40, inciso M de la Ley Federal de Derechos. Como ya les mencionaba, sin importar el rubro bajo el cual actualmente se encuentran las empresas que cuentan con la certificación IVA y EPS rubro A, AA o AAA, se tiene sí o sí que hacer el pago de derechos de forma anual. ¿Por qué? Porque la vigencia que ya se está otorgando
a partir de las renovaciones que se hicieron en diciembre del ejercicio pasado, tienen vigencia de 1 año. Por lo tanto, antes de solicitar la renovación de su registro, se tiene que realizar este pago de derechos para comprobar a la autoridad que se hizo y por lo tanto pueda ser aceptada su solicitud de renovación. Siguiente requisito: haber importado temporalmente mercancías al amparo del programa IMEX y retornarlas durante los últimos 12 meses. De igual forma, este requisito la autoridad lo va a verificar con base en las bases que ya cuenta, como podría ser lo que conocemos el famoso Data Stage o la glosa de sus operaciones de comercio exterior. Hace este cálculo para determinar si la compañía está cumpliendo o no con cualquiera de estos dos supuestos, dependiendo del régimen que le fue autorizado, siendo el supuesto A aquellas empresas con programa IMEX autorizado para la elaboración, transformación o reparación de mercancías deberán retornar aquellas que hayan utilizado en sus procesos en al menos el 60% del valor total de las importaciones temporales de insumos realizadas durante los últimos 12 meses previos a su última renovación. Es así como la autoridad toma los 12 meses a partir de que les fue, en todo caso para tomar un ejercicio ahorita, a partir de que se les fue otorgada su última renovación hasta la fecha de vigencia en la que vence esta última renovación. Considera estos 12 meses para hacer este cálculo, por lo tanto es el factor que nosotros podemos considerar para ir monitoreando si cumplimos o no con este porcentaje. Y para aquellas empresas, de igual forma, que tengan por objeto actividades distintas a la elaboración, transformación o reparación de mercancías y retornen en el mismo estado las mercancías importadas temporalmente, deberán retornarlas en al menos el 60% del valor total de sus importaciones temporales por el mismo periodo de los 12 meses, ¿vale? Pues hablamos que este es uno de los requerimientos que la autoridad ha estado haciendo a través de oficios que envían los contribuyentes por medio de la ventanilla digital, con base en las propias bases de datos que ellos tienen y que de alguna forma es sencillo verificar si se está cumpliendo o no. De igual forma, el no cumplimiento o el no tener este porcentaje que marca estos dos supuestos es motivo suficiente y causal de cancelación de su registro. Siguiente obligación: no contar con resoluciones de improcedencia de devolución de IVA cuyo monto represente más del 20% total de las devoluciones autorizadas y o que el monto negado supere los 5 millones de pesos en lo individual o en su conjunto durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de emisión de un requerimiento. Esta obligación únicamente aplica para aquellas empresas que tienen la certificación IVA-IEPS en los rubros AA y AAA, ¿vale? ¿Por qué? Porque fue uno de los requisitos que tuvieron que cumplir al momento de solicitar su registro en este esquema. El rubro A se puede deslindar esta obligación, pero las otras dos modalidades o los otros dos rubros sí o sí tienen que cumplir desde el momento en que solicitaron y al momento en que siguen conservando el registro. Transmitir de forma electrónica conforme al anexo 30 el informe del inventario existente o inventario inicial de las operaciones que a la fecha de entrada en vigor de la certificación se encuentran destinadas al régimen aduanero afecto, así como los informes de descargo con el estatus de válido. Recordar que al inicio, que en el momento que obtuvieron su registro, tenían como obligación enviar lo que es el inventario inicial, ya sea de mercancías o de activo fijo, en los 30 días naturales posteriores a la fecha de su certificación. Con esto se daba cumplimiento a esta obligación. Pero también, una vez ya contando con la certificación, tenían que presentar de manera ya sea mensual o bimestral, conforme ustedes lo hubieran decidido, pero que se debe mantener de esa misma manera, mensual o bimestral, no las dos, no una combinación de las dos, los informes de descargo respecto a todos los tipos de claves de retorno
para demostrarle a la autoridad que se está llevando de forma correcta el manejo del crédito fiscal que fue otorgado por concepto de IVA y de IEPS. Mencionarles que estos informes de descargo o esta obligación se tiene por cumplida siempre que los informes de descargo reflejen el estatus de válido. Recordar que cuando uno sube al portal del SAT estos informes de descargo, el estatus que aparece es el de no procesado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que está en un proceso de validación por el propio SAT y en un lapso de 24 a 48 horas va a cambiar su estatus al de válido o debe de cambiarlo al de válido. ¿De acuerdo? En todo caso, si no aparece el estatus de válido, aparecería como no válido. Entonces significa que hay errores en esta información que se cargó a través de los informes de descargo y por lo tanto el contribuyente va a tener que hacer la corrección de estos informes de descargo sustituyendo este informe por el nuevo, ¿vale? De ahí que la recomendación sea mantener una captura en pantalla cuando suban sus informes de descargo a través del portal del SAT en el que se despliegue el número de folio con el cual ustedes en determinado momento van a tener que declararlo en el nuevo informe de descargos para sustituir el que tiene errores. Siguiente obligación. Dar aviso al lagarse a través de BUSEN dentro de los 5 primeros días en que se efectúe cualquier cambio de denominación o razón social. De igual forma, estos avisos se tienen que estar presentando a la autoridad si llegara a existir este supuesto en el que el contribuyente cambie su razón social. ¿Cuándo debe hacerlo? Dentro de los primeros 5 días cuando sucede el cambio y por lo tanto, de igual forma, les va a solicitar lo que es el documento original o la copia certificada debidamente protocolizada donde conste el cambio y el número de movimientos ante el RFC. ¿Vale? El no presentar este aviso, y si la autoridad lo detecta, de igual forma es una causal de cancelación directa del registro en la modalidad de IVA-IEPS. Siguiente, reportar mensualmente a la GACE a través de BUSEM durante el mes inmediato siguiente las modificaciones ya sea de socios, accionistas, según aplique, representante legal con facultad para actos de dominio o integrantes de la administración, así como la de los clientes y proveedores en el extranjero con los que realizaron operaciones de comercio exterior y proveedores nacionales. Recordar que al inicio, al momento de aplicar para el registro, todos estos datos les fueron requeridos en la solicitud a través de ventanilla digital. Por lo tanto, es imprescindible llevar el monitoreo de si estas personas que se declararon al inicio del registro continúa vigente su poder al momento o al día de hoy. Va de la mano mucho con tener acercamiento con nuestras áreas fiscales y nuestras áreas legales y verificar y preguntarles si siguen conservando estos poderes estas personas y en todo caso, si no es así, presentar el aviso correspondiente a GACE para notificarle de que estas personas, una, se da de baja y se da de alta a las nuevas que cuentan con dicho estatus. Lo mismo, no solamente con socios accionistas o representante legal con actos de dominio, lo mismo sucede con sus clientes y proveedores en el extranjero y los proveedores nacionales que se declararon desde un inicio. Recordar que también la autoridad tiene forma de comprobar si tienen nuevos clientes o proveedores en el extranjero. Todos ellos, ¿por qué? Porque se declaran a través de sus pedimentos, se declaran a través de la información que ellos tienen registrados en los data stage. Entonces, muy fácilmente la autoridad se puede percatar si se encuentran o no declarados para efectos de su esquema de certificación de empresas modalidad IVA-IEPS. Ahora bien, vamos con otra de las obligaciones que son respecto al tema de fusiones o escisiones que llegaran a suceder dentro de las compañías. Las reglas generales de comercio exterior nos marcan 5 supuestos en los que una empresa que tenga un registro, ya tenga autorizado la IVA-IEPS y suceda un proceso de fusión o escisión, tiene que dar aviso también a GACE
de conformidad con el supuesto en el que se encuentra. Vamos a ver cuáles son estos supuestos. El primero, se lleva a cabo la fusión o escisión de empresas que estén registradas en el esquema de IVA y EPS y subsista solamente una de ellas. Al momento de que subsiste una de ellas, siendo que todas cuentan con la autorización, entonces la que subsiste es la que tiene que presentar el aviso a GACE a través de ventanilla digital, y esto lo deberá hacer dentro de los 10 días posteriores a que hayan quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público de Comercio. ¿Vale? Siguiente supuesto. Que derivado de la fusión o escisión de empresas, que de igual manera cuente con este registro y se extingan una o más empresas con el registro en el esquema de certificación de empresas vigente, y la empresa que resulte de la fusión es la que tiene que presentar el aviso a GACE a través de ventanilla digital, así como demostrarle que no cuenta con un saldo pendiente de descargo o vencido para efectos del sistema de crédito de cuentas, del sistema de control de cuentas, créditos y garantías dentro de los 10 días posteriores a que hayan quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público de Comercio. ¿Ok? Uno más. Siguiente supuesto. Cuando se lleva a cabo la fusión de una empresa que se encuentre registrada en el esquema de certificación de empresas con una o más que no cuenten con este registro y subsista la que cuenta con el registro de certificación, esta última deberá dar aviso a la GACE. Asimismo, deberá acreditar la transferencia de la totalidad del activo fijo e insumos que en su caso la empresa reciba, el cual tendrá el carácter de inventario inicial para efectos del sistema. De igual forma, lo tiene que hacer dentro de los 10 días posteriores a que hayan quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el Registro Público de Comercio. Ahora bien, acá hay un tema que, adicional a lo que no tienen los anteriores supuestos, nos pide que se acredite la transferencia de la totalidad del activo fijo y los insumos. Ya nos ha pasado en algunas situaciones en las que se ha dado este tipo de fusiones en el contribuyente, en donde solamente una es la que cuenta con el registro de IVA y EPS y las otras dos no. Por lo tanto, la que sí lo tiene, conserva el registro, pero las que no lo tienen sí eran empresas Siemens y por lo tanto tienen que transferir estos activos fijos, estos insumos a la que subsiste, a la que permanece. ¿Y cómo hacen esta transferencia de activo fijo? Antes de que se presente el aviso a la GACE, tienen que solicitar esta autorización a la misma GACE a través de un escrito libre para que pueda proceder esta transferencia de activos fijos. No lo tienen que hacer posterior al aviso, y ahora sí hacemos la transferencia, o lo hacemos sin pedir autorización a la GACE. No, se tiene que pedir permiso a GACE primero, posteriormente, una vez autorizados, se hace la transferencia, se cuenta como alimentario inicial a través del sistema de anexo 30, y ahora sí presentamos el aviso a la GACE para dar cumplimiento a esta obligación. Otro supuesto de fusión. Cuando se lleva a cabo la fusión de una empresa que cuenta con el registro con una o más personas morales que se encuentran registradas en el esquema de garantías en materia de IVA y EPS, se deberá contar con la aceptación del trámite de cancelación de la garantía previo a la presentación del aviso de fusión o escisión. En su caso, si la empresa que subsiste cuenta con el registro, podrá solicitar a la GACE mediante escrito libre que el monto garantizado pendiente en el sistema se transfiere al saldo del crédito fiscal otorgado. ¿Qué significa esto? Es decir, que de igual forma esto aplica para aquellas que no tuvieron la certificación IVA y EPS de la forma que aplica la 711, sino más bien lo obtuvieron a través de la garantía fiscal que se otorgaba de igual forma para obtener la certificación. Entonces, estas empresas lo que tienen que hacer antes de dar el aviso a GACE, en caso de que suceda este tipo de fusión, es pedir la autorización para que se cancele esta garantía y entonces ahora sí pueda proceder el aviso a GUSEM de la fusión.
este tipo de autorización para que proceda a la cancelación de la garantía puede tomar hasta 4 meses por AGACE para que emita una resolución. Entonces es importante también considerarlo en caso de que llegaran a caer en este supuesto. De igual forma es importante que no se haya pagado todo el IVA o todo el IEPS correspondiente y no exista saldo pendiente del sujeto para que pueda proceder la autorización de este aviso. Y finalmente, otro de los supuestos en los que puede incurrir un contribuyente por un tema de fusión es cuando se lleva a cabo la fusión de una empresa que cuente con el registro con una o más empresas que no cuentan con dicho registro y subsistan estas últimas, se deberá acreditar el descargo del inventario inicial y del crédito operado al amparo de la certificación y presentar a través de BUSEM una nueva solicitud. Es decir, la empresa que contaba con el registro se fusiona con otras empresas. Sin embargo, las que subsisten no cuentan con el registro. Consiguiente, se tiene que presentar una nueva solicitud para la empresa que subsiste pueda tener o contar con esta autorización. Y finalmente, una de las obligaciones que si bien no se encuentran como tal en la 721, sí como tal es una obligación para mantener y conservar el registro en su modalidad IVA y EPS. ¿Cuál es? Es la de presentar el aviso de renovación y cuándo se tiene que hacer dentro de los 30 días hábiles previos al vencimiento del plazo de la vigencia. Es importante que para que esto pueda autorizarse por parte de AGACE, no se tengan saldos vencidos de mercancía importada temporalmente. ¿Okay? Asimismo, durante dicho trámite, la autoridad va a preguntarles en esta solicitud si se está dando cumplimiento o no a las obligaciones inherentes al registro. Por ello es importante dar cumplimiento a todas las obligaciones que ya mencionamos para tener certeza de que se están llevando a cabo en caso de que la autoridad requiera en su momento por detectar alguna inconsistencia. Ahora bien, en el caso de todos aquellos avisos que tiene que el contribuyente notificar a GACE, como ya los mencionamos, puede ser ya sea por cambio de domicilio fiscal o apertura de nuevas instalaciones, por el tema de socios, accionistas, representante legal con poder para actos de dominio, por el tema de cuando el contrato con el cual se acredita la legal propiedad del uso inmueble también se modifica la vigencia, o el aviso en cada uno de los supuestos de fusión. Todos estos avisos se tienen que presentar a través del MUSEM y una vez que se presentan con el acuse correspondiente que les genera la propia ventanilla digital, se va a dar cumplimiento a cada una de estas obligaciones. Con esto es suficiente para demostrarle a la autoridad que ustedes cumplieron con la obligación de notificarle a GACE que sucedieron estos cambios. Sin embargo, al momento de enviar este aviso a la autoridad, si la autoridad detecta alguna inconsistencia o tiene dudas sobre la información que se le entregó, les va a requerir. Sí se tiene por cumplida la obligación, pero esto no limita a la autoridad sus facultades para requerirles a ustedes en caso de que detectara alguna inconsistencia en la información. Una vez que les requiere, ustedes tienen un plazo de 20 días hábiles para subsanar estas inconsistencias y aclarar la situación. En caso de que no se llegara a desvirtuar la inconsistencia que le fue requerida por el propio GACE a través de este requerimiento o de este oficio, se tendrá ahora sí como no presentado el aviso y la autoridad va a dar procedimiento a la cancelación de sus registros. Por ello es importante tener desde el inicio que haya algún cambio toda la información correspondiente, clara, consistente, concisa y precisa para tener la certeza de que cumple con todo lo que requiere la autoridad para no negar este tipo de avisos.
Muy bien, pues eso sería todo por mi parte. Como bien ya les había mencionado, es importante, es imprescindible conocer a detalle cada una de estas obligaciones, monitorear el cumplimiento desde que obtuvieron su certificación en materia de IVA y EPS y ver que todas las situaciones que se declararon en un inicio, si bien continúan vigentes o en todo caso hay cambios en los que es necesario avisar a GASE de estos cambios para evitar eventualmente que les requiera a través de USEM o en todo caso evitar o contar con la documentación necesaria en caso de que sean algunas de las empresas en donde haya una supervisión de inspección por parte de AGASE en sus instalaciones. Si sucede así, ustedes ya tendrían toda la información necesaria que les requerirían en ese momento para desvirtuar cualquier caso que tenga la autoridad detectada, ¿vale? De esta forma, es la única en la que ustedes pueden mantener su registro vigente y evitar la cancelación del mismo. Les agradecemos su participación y atención en este webinar. Cualquier pregunta, asesoría en este tema o cualquier otro tema relacionado en materia de comercio exterior, con gusto les podemos apoyar y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.